Te enseñaré a cómo matar la diabetes para siempre en solo 8 días, fácil y rápido. En este video te enseñaré cómo preparar un delicioso batido para diabéticos que te será muy beneficioso para combatir contra la diabetes. Dentro de los alimentos que debemos considerar para mantener a raya el azúcar en la sangre se encuentra este batido que te mostraré. Si tienes antecedentes de diabetes y notas que tus niveles de azúcar tienden a elevarse con facilidad, este licuado puede ayudarte fácilmente. Licuado para reducir el azúcar en la sangre. Ingredientes: semilla de lino, linaza, una rebanada de piña, una ramita de apio, nopal o sábila, extracto de jugo de toronja. Realizaremos el modo de preparación. En primer lugar, es necesario tratar el nopal o sábila desde el día anterior. Una vez que cortes un buen trozo, déjalo remojando en agua para que bote todo el yodo. Luego, hierve la linaza con un poco de agua y déjala reposar hasta que enfríe. Licúa la linaza, la piña, el apio, el jugo de toronja y la sábila o nopal. Y por último, el modo de uso. Toma un vaso de este licuado en las mañanas en ayunas durante 8 días. Verás cómo en ese corto periodo de tiempo podrás controlar tus niveles de azúcar en la sangre. Puedes repetirlo cada vez que tus niveles de azúcar se eleven. ¿Estás buscando solución para la diabetes tipo 2? Entonces, este es tu día de suerte. Porque el siguiente video hallarás muchos datos interesantes al respecto. No dudes en ver lo que los expertos en el tema han conseguido descubrir. Después de varias investigaciones. Diabetes tipo 2, tratamiento eficaz. Son muchos y variados los remedios, recetas y tratamientos caseros que puedes conseguir para la diabetes. Sin embargo, el más eficaz es diabetes tipo 2 tratamiento, es el que mezcla 2 preparados caseros muy fáciles de hacer y disfrutar. Estos 2 que se han seleccionado tras una larga investigación son realmente muy efectivos y sencillos. Si tienes diabetes o conoces a alguien que padezca esta enfermedad, no dudes en probar esta poderosa y maravillosa recetas naturales. ¿Cómo curar la diabetes tipo 2? Tratamiento totalmente natural. Número 1. Receta para tratar la diabetes con linaza. Añade 2 cucharadas de semillas de lino o linaza en cualquier zumo natural sin azúcar. Mejor si es recientemente exprimido por ti, como ser naranja, pomelo, etc. O también en agua. Bebe un vaso antes de cada comida principal. Aportará más cantidad de fibra a tu dieta. Te ayuda a metabolizar mejor la glucosa y sacia un poco tu hambre para que comas menos. Número 2. Receta para diabetes con cardo mariano. Es una hierba conocida por sus propiedades benéficas para la salud. Consume varias infusiones de cardo mariano por día para influir directamente en los niveles de glucosa en la sangre. Lo preparas como cualquier otro té y listo. Para concluir, estas 2 recetas, los ingredientes fácilmente los puedes encontrar en cualquier supermercado de tu ciudad. En el día de hoy le hablaremos de un remedio para curar el hígado, riñones, diabetes, colesterol, mejorar la vista y mucho más. Con este remedio podrás curar el hígado, riñones,
páncreas, etc., sin gastar mucho dinero en este ingrediente. Esta información es muy importante para muchas personas en este mundo y te invitamos a compartirla. Puedes salvar muchas vidas. Muchas personas en este mundo gastan dinero en tratamientos caros, pero no todos son confiables por sus fuertes ingredientes químicos y pueden causarte daños secundarios. Si usted sufre de estas enfermedades, no dudes en prepararlo hoy mismo. Este remedio es a base del cilantro. Este ingrediente tiene muchas propiedades para tratar diferentes tipos de enfermedades en nuestro cuerpo, pero muchas personas desconocen sus propiedades beneficiosas. Es la razón por la que debemos cuidar nuestra naturaleza, porque gracias a ella obtenemos unas plantas llenas de muchos beneficios. El cilantro es un ingrediente muy ocupado en nuestras cocinas para darle sabor a nuestros platillos, guisos e ensaladas. A continuación te vamos a dejar todos sus beneficios y el tipo de enfermedad que puede curar. Los beneficios más resultantes que tiene esta especia son las siguientes. Es un excelente diurético. Sirve para curar cualquier problema renal, tal como los cálculos en los riñones. Estimula el funcionamiento del hígado. Mejora el proceso digestivo. Cura la diarrea, ya que es excelente eliminando bacterias e infecciones. Elimina la grasa acumulada en el organismo. Nivela el colesterol. Cura las úlceras bucales debido a que tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas. Disminuye el azúcar en la sangre. Elimina la conjuntivitis. Mejora la vista y previene las afecciones oculares. Esto lo puedes hacer remojando tus ojos en agua de cilantro. Remedio natural para eliminar piedras en los riñones y purificar tu hígado y páncreas. Corta hojas de cilantro y perejil en trozos algo grandes, ni muy pequeño ni muy grande, en su justa medida. Después, colocas ambas plantas dentro de un recipiente al que echarás agua hasta tapar las hojas. Lleva después el recipiente al fuego y déjalo hervir durante 10 minutos para eliminar así la clorofila. Todo esto debes hacerlo usando una tapa. Queremos que la mezcla quede tapada incluso cuando la retires del fuego y la dejes enfriar, siempre tapada. Una vez la mezcla haya enfriado por completo, abres la tapa y guarda esta agua especial en una botella bien cerrada o varias de ellas. Lo que necesitamos es que la mezcla se encuentre bien fría en el momento de ser tomada. Debe ser una copa o vaso al día con el agua a base de cilantro y perejil. Dentro de unos pocos días verá cómo tu orina cambia, y eso es debido a que gracias a esta bebida tus riñones estarán liberándose de venenos y toxinas innecesarias que gracias a esta agua purificante lograrás quitarte de encima. Ahora que lo sabes, puedes comenzar a implementar esta especie en tu día a día con más frecuencia. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Lo Mejor en Salud, tu farmacia en tu hogar. En el día de hoy le hablaremos de un remedio para curar el hígado, riñones, diabetes, colesterol, mejorar la vista y mucho más. Con este remedio podrás curar el hígado, riñones, páncreas, etc., sin gastar mucho dinero en este ingrediente. Esta información es muy importante para muchas personas en este mundo y te invitamos a compartirla. Puedes salvar muchas vidas. Muchas personas en este mundo gastan dinero en tratamientos caros, pero no todos son confiables por sus fuertes ingredientes químicos y pueden causarte daños secundarios. Si usted sufre de estas enfermedades, no dudes en prepararlo hoy mismo. Este remedio es a base del cilantro. Este ingrediente tiene muchas propiedades para tratar diferentes tipos de enfermedades en nuestro cuerpo, pero muchas personas desconocen sus propiedades beneficiosas. Es la razón por la que debemos cuidar nuestra naturaleza, porque gracias a ella obtenemos unas plantas llenas de muchos beneficios. El cilantro es un ingrediente muy ocupado en nuestras cocinas para darle sabor a nuestros platillos, guisos e ensaladas. A continuación te vamos a dejar todos sus beneficios y el tipo de enfermedad que puede curar. Los beneficios más resultantes que tiene esta especia son las siguientes. Es un excelente diurético. Sirve para curar cualquier problema renal, tal como los cálculos en los riñones. Estimula el funcionamiento del hígado. Mejora el proceso digestivo. Cura la diarrea, ya que es excelente eliminando bacterias e infecciones. Elimina la grasa acumulada en el organismo. Nivela el colesterol.
Cura las úlceras bucales debido a que tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas. Disminuye el azúcar en la sangre. Elimina la conjuntivitis. Mejora la vista y previene las afecciones oculares. Esto lo puedes hacer remojando tus ojos en agua de cilantro. Remedio natural para eliminar piedras en los riñones y purificar tu hígado y páncreas. Corta hojas de cilantro y perejil en trozos algo grandes, ni muy pequeño ni muy grande, en su justa medida. Después, colocas ambas plantas dentro de un recipiente al que echarás agua hasta tapar las hojas. Lleva después el recipiente al fuego y déjalo hervir durante 10 minutos para eliminar así la clorofila. Todo esto debes hacerlo usando una tapa. Queremos que la mezcla quede tapada incluso cuando la retires del fuego y la dejes enfriar, siempre tapada. Una vez la mezcla haya enfriado por completo, abres la tapa y guarda esta agua especial en una botella bien cerrada o varias de ellas. Lo que necesitamos es que la mezcla se encuentre bien fría en el momento de ser tomada. Debe ser una copa o vaso al día con el agua a base de cilantro y perejil. Dentro de unos pocos días verá cómo tu orina cambia, y eso es debido a que gracias a esta bebida tus riñones estarán liberándose de venenos y toxinas innecesarias que gracias a esta agua purificante lograrás quitarte de encima. Ahora que lo sabes, puedes comenzar a implementar esta especie en tu día a día con más frecuencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al canal de Adán MD y ahora vamos a ver la diabetes mellitus. Para poder iniciar este video, primero necesito decirte qué es lo que vamos a ver. En primer lugar, pues vamos a ver la definición, qué es diabetes mellitus. La segunda parte es hablar sobre lo que es la insulinoresistencia, que bueno, se conoce como resistencia a la insulina. Y también vamos a ver qué rutas metabólicas están involucradas en esta enfermedad y también el tratamiento, algo muy básico para hablar sobre todo con el tratamiento con metformina, con sitagliptina y también con exenatide, ¿ok? Bueno, no te vayas, comenzamos. Primero es un síndrome que se conoce desde hace miles de años. De hecho, después de Hipócrates, pues se podía de hecho diagnosticar con solamente probar la orina de los pacientes. Por eso es que este síndrome se denomina así, porque se debe al sabor dulce de la orina. Ahora ya no hay necesidad de probar orina, ya tenemos estudios precisamente de laboratorio que nos puede indicar si una persona tiene o no diabetes. En primer lugar, vamos a ver qué es un síndrome. Y un síndrome, como dice la definición de síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. Es decir, cosas que se pueden medir y cosas que solamente el paciente nos va a referir. ¿Qué es lo que caracteriza precisamente a la diabetes mellitus tipo 2? Que hay una hiperglucemia crónica. Recordar que hiperglucemia significa que la glucosa en sangre está muy alta y que es crónica, es decir, que ya lleva mucho tiempo la persona con esos niveles de glucosa. Que la definición nos dice que es un síndrome clínico que va a resultar, fíjate, de la deficiencia de la parcial o completa secreción de una hormona que se llama insulina. Y cuando la insulina se ve alterada, pues va a dañar o va a alterar muchas de las rutas metabólicas que vamos a tener en el cuerpo. Pues vamos a ver que la diabetes se acompaña en los cambios de metabolismo de los carbohidratos, lípidos y también de las proteínas, ¿ok? Muy bien. Y recordar lo que es el concepto. Diabetes mellitus es un síndrome donde hay una alteración absoluta o relativa de la secreción de esta hormona llamada insulina o una alteración de la acción de esta hormona en tejidos insulinodependientes, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos nada más a aclarar algo. La diabetes, de hecho, tiene muchísimas causas. Número 1, puede ser también una causa autoinmunitaria, es decir, el cuerpo ataca a las células beta que van a producir la insulina, pero esto es lo que se conoce como diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 no es una enfermedad autoinmunitaria, ¿sale? Sino que es un deterioro progresivo de las células beta que se acompaña de resistencia a la insulina, y eso es como se conoce como diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, la gran diferencia del tipo 1 y el tipo 2 es que el tipo 1, el paciente nace con la diabetes. ¿Por qué? Porque su cuerpo ataca a sus células beta que producen la insulina. Mientras que en el diabético tipo 2 hay algo en la hormona o hay algo en los receptores de la hormona de la insulina que no se hace efectiva su acción. En México,
existen aproximadamente 7 millones de personas precisamente con esta enfermedad, ¿ok? Cerca del 98% de los diabéticos tienen diabetes mellitus tipo 2 y 1 de cada 8 pacientes presenta la diabetes de inicio temprano, es decir, que se lo diagnostican antes de los 40 años. Los eventos coronarios, pues bueno, es decir, los infartos agudos al miocardio, son la principal causa de muerte en los diabéticos. Bueno, pues vamos a entender que la diabetes mellitus 2 es un tipo de síndrome no insulino dependiente, ¿ok? Antes era conocido como una enfermedad de inicio en la madurez, pero ahora sabemos que eso no es cierto, puesto que ya hay diabéticos cada vez más jóvenes, incluso aquí en México tenemos diabéticos que son niños, ¿ok? Entonces, eso de que de inicio en la madurez ya está descartado. Hay diabéticos tipo 2 que de hecho justamente son menores de 20 años. Vamos a juntar a todos los diabéticos tipo 1, a los diabéticos tipo 2 y también a otros tipos de diabetes. El 90% de todos esos tipos de diabetes corresponden a la diabetes tipo 2 y resulta que de los diabéticos tipo 2 solamente el 10% son normopesos. ¿Qué significa? Que el 90% de los diabéticos tipo 2 son obesos, tienen sobrepeso, ¿ok? Ahora aquí hay algo muy importante, porque el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 es 5 veces mayor cuando se tiene un índice de masa corporal mayor de 30. ¿Qué quiere decir? Según nuestras tablas de índice de masa corporal, cuando se supera los 30 de índice, significa que la persona tiene obesidad. La resistencia a la insulina número 1 pues se asocia con la obesidad, y como ya te dije, que la obesidad va a presentar un riesgo 5 veces más de que alguien sea diabético. Además, la resistencia a la insulina también se asocia con síndrome de ovarios poliquísticos, de hipertensión arterial, de alguna dislipidemia, hiperuricemia y también esteatosis hepática no alcohólica, ¿ok? Bueno, ya teniendo en cuenta todo esto, pues bueno, vamos a analizar lo siguiente. Lo que se conoce como prediabetes, que es un término que realmente no debería de existir, sino que el término más adecuado sería resistencia a la insulina. Hablando de la resistencia a la insulina, ¿qué va a provocar en nuestro organismo? Número 1, va a haber una reducción en la capacidad de estimular la captación de glucosa. Recordar que la insulina se tiene que meter a los receptores de insulina de cada célula, y esto lo que hace es que se expresa transportadores de glucosa para que se puedan ingresar a la célula. Resulta que la resistencia a la insulina significa que la insulina se pega al receptor, pero algo no está funcionando, entonces la célula no tiene la capacidad de meter glucosa a su interior. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como no se mete la glucosa a la célula, pues entonces el organismo lo que hace es, pues, aumenta la secreción de glucosa por parte del hígado, y eso es lo que provoca la hiperglucemia. O sea, no es que falte la glucosa, está en exceso, sobre todo en el torrente sanguíneo por afuera de las células, pero como la insulina no tiene el efecto para meter glucosa a las células, pues la glucosa se queda ahí precisamente en la sangre. ¿Y esto qué pasa? Que el cuerpo analice que no hay glucosa dentro de las células, por lo tanto el hígado produce más glucosa. Y bueno, también la resistencia a la insulina lo que provoca es la incapacidad para inhibir precisamente la lipólisis. Antes de seguir con el tema, pues vamos a ver qué onda con la fisiología de la insulina, ¿ok? La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y justamente, específicamente, se produce en las células beta. Vamos a pensar que de hecho en el hígado tenemos un grupo de células que se llaman los islotes de Langerhans, ¿sale? Dentro de ese grupo de células tenemos las células tipo beta. Las tipo beta son las que producen insulina. Y bueno, pues es algo muy sencillo de cómo se libera. Cuando nuestro cuerpo aumenta la glucosa en sangre, lo que va a provocar es que el páncreas recibe precisamente este mensaje y las células beta producen insulina y la libera justamente al torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, la liberación de la insulina es mediada por glucosa en sangre. ¿Cómo va a afectar la insulina a las rutas metabólicas de los hidratos de carbono? Bueno, número 1, te había comentado, la insulina facilita la captación celular de glucosa en los tejidos. Y bueno, ¿en qué tejidos son más importantes esta captación de glucosa por la insulina? Pues tenemos al músculo esquelético y cardíaco y tenemos al tejido adiposo.
Ahora, también la insulina va a estimular una ruta metabólica que se llama glucogenogénesis. ¿Qué significa eso? Que la insulina va a provocar a que la glucosa se transforme en glucógeno. El glucógeno es una molécula, una serie de moléculas de glucosa que se agrupan, ¿ok? Y en donde precisamente se estimula la producción de glucógeno, pues en el hígado y precisamente en el músculo. Y otra cosa más, la insulina pues va a inhibir una ruta metabólica que es la gluconeogénesis. A ver, si el primer disparo fue que hay hiperglucemia, es decir, mucha glucosa en sangre, pues entonces la insulina va a provocar que se inhiba la ruta metabólica para producir más glucosa. La causa primaria de la hiperglucemia es precisamente que exista resistencia a la insulina, ¿ok? Muy bien, ¿qué va a suceder? Como hay una sensibilidad reducida a la insulina, la glucosa no se puede meter a la célula, por lo tanto hay hiperglicemia, ¿sale? Ahora, se refiere a los efectos biológicos de esa hormona el concepto de resistencia a la insulina, no porque exista poca, no porque exista más, solamente porque la insulina no hace su acción en la célula. ¿En dónde se puede encontrar resistencia periférica a esta hormona? Pues en el músculo esquelético, en el cardíaco y también en el tejido adiposo. El síndrome metabólico, pues bueno, es una gama de alteraciones metabólicas o una gama de alteraciones o de enfermedades que van a estar agrupadas y conviviendo en el cuerpo humano. El síndrome metabólico se define como la coexistencia, de obesidad. Acuérdate, obesidad se puede medir por la cintura o por el índice de masa corporal cuando este sea mayor de 30. También cuando la persona tiene hipertensión arterial, cuando la persona tiene resistencia a la insulina o inclusive diabetes mellitus tipo 2 y también un tipo de dislipidemia. Lo más frecuente que podemos encontrar es que exista triglicéridos altos, ¿ok? Y también colesterol malo, LDL alto. La obesidad va a estar muy de la mano con la resistencia a la insulina. El no hacer ejercicio, el ser sedentario, el comer muchas calorías y no quemarlas, todo eso provoca precisamente que exista una resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, pues se genera más lipólisis y menos lipogénesis. ¿Y esto qué quiere decir? Que se va a quemar más grasa que hacer grasa. Y no creas que esto es bueno, sino más bien que debido a que los adipocitos, como son más sensibles a las catecolaminas que a la insulina, pues bueno, provoca lipólisis. ¿Qué quiere decir eso? Como la insulina no hace efecto en los adipocitos optan por ser activados por las catecolaminas, ¿ok? Ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina. ¿Qué sucede? Pues como los adipocitos son más sensibles ahora a las catecolaminas, pues se liberan más ácidos grasos precisamente hacia el hígado. Y esto va a aumentar los triglicéridos y también la gluconeogénesis. El aumento de los ácidos grasos contribuye más resistencia a la insulina en el músculo. Y los triglicéridos y la hiperglucemia son tóxicos para las células. Entonces, lo que provoca la resistencia a la insulina es que aumenten los ácidos grasos, los triglicéridos, la glucosa y toda esa gama son tóxicos para la célula. Y adivina para qué célula, para la célula beta. Voy a comenzar con decirte que la mayoría de los pacientes se van a encontrar asintomáticos, es decir, va a haber muchos diabéticos que no van a tener ningún signo y ningún síntoma, entonces así se la llevan durante mucho tiempo. Lo característico es que pues tenga las famosas 4 P's, que tenga poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Esos son las 4 P's que van a regir los signos y síntomas de la diabetes. Existen 3 principales efectos de la ausencia o de la resistencia a la insulina. Número 1, tenemos la disminución en la utilización de la glucosa con aumento de la producción de la misma, es decir, la resistencia a la insulina inclusive puede hacer que la glucosa en sangre aumente de 300 hasta 1200 miligramos por decilitro. También va a haber un aumento importante de la movilización de las grasas, es decir, que hay una alteración precisamente en el metabolismo de los lípidos. Y número 3, que precisamente va a haber una pérdida notable de las proteínas corporales, especialmente de los músculos. En la diabetes mellitus tipo 2, la hiperglicemia se debe a que se inhibe la glucogenogénesis, es decir, las personas diabéticas no van a tener glucógeno. Va a aumentar la glucogenólisis, entonces, aparte de que no hacen glucógeno, no hacen reserva de energía, queman, de hecho, la poca reserva que tienen. ¿Por qué? Porque la célula no puede captar glucosa.
disminuye la producción de ácidos grasos a partir de la glucosa y esto hace que aumente la gluconeogénesis. Entonces, tenemos muchas vías. Se hace más glucosa de lo normal porque uno, aumenta la producción de glucosa. El glucógeno se va a convertir en glucosa y la glucosa no se va a convertir en glucógeno. Y además los ácidos grasos van a ser convertidos para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entendemos por polifagia a este síntoma en el que el paciente de hecho empieza a comer de más. Y fíjate, como no se puede usar la glucosa por cada célula, entonces lo que provoca es que el organismo lo interpreta que hay baja energía y entonces tiende a comer mucho. Y pues va a haber una deshidratación corporal, es decir, que va a verse la poliuria y la polidipsia. ¿Qué es esto? Poliuria es que orine mucho el paciente y la polidipsia es que esté tomando mucha agua porque tiene mucha sed. ¿Y eso a qué se debe? Pues que hay un aumento de la presión osmótica extracelular. Por fuera de la célula va a haber mucha glucosa, entonces por ósmosis las células se les escapa el agua hacia el exterior y entonces se va eliminando el agua, ¿ok? Y obviamente también pues tenemos pérdida urinaria de glucosa y la glucosa, como te había comentado, pues es un factor osmótico en el cual pues atrae el agua y se pierde la glucosa y agua por la orina, entonces vamos a tener poliuria, ¿sale? O sea, va a orinar mucho. Y la pérdida de peso, ¿por qué se da? Pues número uno, porque baja la síntesis de proteínas y además porque aumenta la degradación de las proteínas, sobre todo las proteínas del músculo. La metformina, de hecho, pues es un medicamento de la familia de las biguanidas que hace lo siguiente. Número uno, activa una enzima que se llama AMP quinasa que produce lo siguiente. Número uno, la metformina lo que hace es que aumenta la sensibilidad a la insulina. Es decir, es un medicamento que de hecho va a disminuir la resistencia a la insulina, siendo este el pivote de la diabetes mellitus tipo 2. Y también pues vamos a utilizar precisamente la oxidación de los ácidos grasos, por lo tanto también va a inhibir la gluconeogénesis y también va a disminuir la síntesis del colesterol malo, del VLDL, ¿ok? Muy bien, entonces hay una parte importante en donde la metformina, de hecho actúa en el hígado. Número uno, aumenta la necesidad de insulina. Punto número 2, baja los triglicéridos. Punto número 3, baja la glucosa. Y número 4, va a bajar el colesterol malo. Ahora, ¿qué sucede? En el músculo, pues va a activarse también la AMP quinasa y esto va a hacer que el músculo capte más glucosa de la sangre. Todo esto se reduce a lo siguiente: que la metformina inhibe la gluconeogénesis, inhibe a que el hígado produzca más glucosa. Entonces, hablando de la metformina, pues bueno, es un antihiperglicemiante, es decir, solamente va a hacer que la glucosa disminuya en sangre. Este efecto se logra principalmente mediante el control del exceso de producción hepática de glucosa, al reducir lo que ya habíamos dicho, la gluconeogénesis. Ahora, además, aumenta la captación celular de glucosa, aumenta la transducción de señales de la insulina, disminuye la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos y además aumenta la beta oxidación de los ácidos grasos. La metformina también aumenta la utilización periférica de glucosa y posiblemente disminuye el apetito y la absorción de glucosa intestinal. Entonces la metformina por eso es la primera línea de tratamiento para la diabetes, ¿ok? Recordar que se puede dar como dosis inicial, metformina de 500 miligramos, ¿sale? Y así pues uno ya va más o menos calculando la dosis o el cambio de medicamento dependiendo del control glucémico. Además, la metformina no afecta la secreción de insulina por el páncreas, así que no va a producir hipoglucemia ni tampoco un efecto que se llama hiperinsulinismo. Entonces, mentira con que la metformina hace hipoglucemias. No te desmayas por la metformina porque te baja el azúcar. Olvídate de eso. Las incretinas, de hecho, son unas hormonas que lo produce precisamente el intestino. Y aquí tenemos dos incretinas. Uno que se llama GLP-1, que es el péptido parecido al glucagón número 1, y también el GIP, que es el polipéptido inhibidor gástrico. Estas dos son incretinas, pues las incretinas lo que hace es estimula la producción de insulina y su secreción y además inhiben el glucagón. Estos dos efectos de producir insulina e inhibir el glucagón lo que hace es que baja la glucosa, ¿ok? En sangre. Ahora fíjate, aquí tenemos el DPP4, que son enzimas que inactivan a las incretinas. Por lo tanto, cuando estas son enzimas que degradan a las incretinas, esto hace el efecto contrario, aumenta la glucosa en sangre.
Por eso es que hay medicamentos que se llaman inhibidores de la DPP4 que bloquean precisamente esas enzimas. Por lo tanto, si bloquean estas enzimas que degradan las incretinas, pues tenemos el mismo efecto, donde vamos a disminuir la glucosa. Entre algunos medicamentos que vamos a hablar sobre cómo intervienen las incretinas son dos. Vamos a empezar por la sitagliptina. La sitagliptina pues es el inhibidor de la dipeptidilpeptidasa, que es la DPP4. Cuando la sitagliptina, que es un medicamento, inactiva a estas enzimas, las incretinas de hecho aumentan en el intestino y estimulan la insulina, bajan la glucosa, inhiben al glucagón y disminuyen la glucosa. ¿Ok? Así, en términos generales. Y tenemos otro medicamento que se llama exenatide. El exenatide, de hecho, no bloquea nada de esto. Simplemente es un fármaco mimético de la incretina GLP-1, ¿sale? ¿Qué significa eso? Que se parece a esta hormona. Entonces, chao.